nivel del intelecto, este nivel de Hot, no solo es la ventana de nuestra casa, sino que también es la puerta. Y cuando hablamos de puerta, aquí estamos considerando no solo el mirar, sino el entrar o el salir. Ya no se trata solamente de generar un concepto y entender el funcionamiento, sino de salir fuera de nuestra casa y actuar en relación a lo que nos rodea, es decir, entrar en contacto. Este es un hecho muy importante. El nivel mental nos permite relacionarnos, nos permite entrar e intercambiar en relación a lo que está fuera de nosotros, porque salimos por la puerta y al mismo tiempo la puerta sirve para entrar. Así que el nivel mental es también un nivel de asimilación y de un nivel que nos da la facilidad de entrar cosas adentro, entrar muebles, entrar alimentos, entrar todo lo que entra y sale por una puerta, entrar nuevas amistades, y todo esto conforma el nivel mental. Pero además, si nos concentramos en la letra Bau nos está explicando que la puerta y la ventana están unidas. Donde hay una puerta hay una ventana, y donde hay una ventana hay una puerta. Y esos dos conceptos, que forman parte de las características de la esfera de Hot, van siempre unidos. El individuo no puede simplemente ver lo que ocurre fuera sin que esto no lo afecte, pero al mismo tiempo no puede ver lo que ocurre fuera sin que al mismo tiempo él afecte a lo que ocurre fuera. Esto que la física hoy en día lo está estudiando con detenimiento y es la modificación de lo observado por el observador, forma parte de las características propias de la esfera de Hot, ya que la ventana y la puerta están íntimamente unidas y son los grandes rasgos de este nivel de nuestra conciencia, que es el nivel mental. Pero todavía hay más, hay otra cosa que puede permanecer un poco velada y que es necesario observarla con atención, y concierne a la letra Bau. Es una letra que, como hemos dicho, significa clavo, y entonces es como si nos dijera que Hot está clavado. Clavado es sinónimo de unido, está unido a. Y hay dos niveles de interpretación. Ese unido es, la Hei y la Dalet están unidas, pero también el propio Hot está unido ¿a qué? Pues siempre lo que se une suele ser un elemento móvil a un elemento fijo, así en rasgos generales. Pues nos está diciendo que Hot está unido a algo superior, y en este sentido la transmisión de la enseñanza quiere indicarnos que la esfera de Hot es capaz de percibir niveles que son originados en planos mucho más altos que el propio plano mental. Es decir, que el nivel mental tiene la característica de ser impresionado y de quedar unido a algo muy superior, y este muy superior es más que el nivel mental. Es como si dijéramos que el nivel mental es como una cera líquida que puede ser impregnado, que puede dejar en esa cera, pueden quedar marcas de un nivel superior que es más que el nivel del intelecto. Y el tarot nos dice que a esto se le denomina intuición, porque la letra Bau está relacionada con la clave 5 del tarot, que es el hierofante. Hierofante significa revelador de misterios, y esto quiere decir razón a la enésima potencia. Es algo que excede el propio nivel mental, pero que es el nivel mental quien lo recibe. Es como si, podríamos decir, no solamente es la ventana y la puerta, sino que hay
estoy ahora improvisando, que hay como un techo de vidrio que permite ver las estrellas en esa casa, y este techo de vidrio pues es la letra Bau, que nos une a lo superior. Y cuando decimos que nos une a lo superior, estamos hablando de niveles que van más allá de lo simplemente mental, entendido como intelecto, la capacidad de pensar. Por lo cual ya hemos estado describiendo las características de Jod. Luego, como vemos que tiene el símbolo de Mercurio, podemos decir que Jod está íntimamente unido a todos los rasgos que en astrología o en astrología cabalística o esotérica se estudian como las características de Mercurio, y en esto no me detengo. Luego, la palabra esplendor viene en la dirección de querernos indicar que cuando este Jod está maduro en su máxima expresión y además está iluminado desde lo alto, que esta Baf, que está en medio, esa Bau, que está en medio, está haciendo su función, entonces de ser un nivel mental se convierte en un nivel que es luminoso, que da esplendor. Es un nivel donde lo intelecto ha quedado absolutamente sobrepasado por algo superior, pero eso algo superior se expresa por medio de la capacidad de pensar, es decir, utiliza el pensamiento, pero está originado en niveles superiores, y entonces se denomina esplendor. El esplendor, si nosotros decimos tiene un esplendor de mente, o de su capacidad de pensar es esplendorosa, pues ya entendemos un poco el sentido en el que está indicado esta palabra esplendor. Si miramos dónde está colocada la esfera de Jod, veremos que está colocada en la columna de la severidad, que va desde Binah, desciende por Geburah y termina en Jod. Esta es la columna denominada de la severidad. Y al otro lado tenemos la columna de la misericordia, que empieza en Jochma, sigue en Gesed y continúa para terminar relativamente en Netzah. Dos columnas, una columna muy expansiva, columna de compasión, una columna que es como un fuego devorador que quiere consumirlo todo, y luego otra columna que es como un recipiente que contiene ese fuego. Eso lo hemos estudiado cuando hablábamos de las características de Binah y de Jochma. Así que esta columna es una columna restrictiva, es una columna que pone límites, es una columna que pone paredes, que diseña, que hace planos y que le da unas determinadas lindes o limitaciones a algo que tiene que estar dentro. Es una columna que siempre, sus características siempre son definidas a nivel personal como severas, como disciplinadas, como si dijéramos de mucha disciplina y de severidad, como de dureza, y muchas veces es interpretada como una columna pues de rasgos muy duros. En cambio la otra es una columna de rasgos muy extremadamente expansivos, benevolentes. Pero esta es la característica general. ¿Por qué nos interesa esto aquí? Porque esta columna, que es la columna femenina, la columna de la severidad es la columna femenina, y la columna de la compasión es la columna masculina, pero eso no quiere decir que los hombres sean compasivos y las mujeres severas, no tiene nada que ver. Esta es la columna de la severidad, y también se le denomina la columna de la fuerza o severidad, y podemos ver que desciende desde Binah, donde la energía de vida que venía desde Jochma entró en Binah, y dentro de Binah adquirió la forma que es la creación, que es el tiempo, el espacio, la vibración, el color, el sonido,
los rasgos dentro de los cuales se puede expresar la vida. Si no tuviera esos rasgos, la vida sería en el infinito, pero no tendría cuerpo de expresión. Pues desde este cuerpo de expresión que nos lo indica la propia energía de Saturno, que es limitadora y que es la que pone las características que son los lindes, los límites, vemos que la columna desciende a Geburah, y Geburah vemos la palabra severidad. Ya estudiaremos lo que es Geburah y lo entenderemos, pero si vemos que la columna va descendiendo, nos llega hasta la esfera de Jod, y la esfera de Jod podemos deducir por lógica que es una esfera de severidad, es una esfera de rasgos de Saturno, o de rasgos, incluso podemos denominarla de la columna femenina, de la columna de la fuerza. ¿Y esto qué nos está transmitiendo? Nos está transmitiendo que el nivel mental es un nivel donde se encierra, donde se generan límites y donde quedan las formas muy establecidas. El pensamiento es la generación de ciertas corrientes de sustancia, que lo veremos en mayor medida, pero no de una manera libre, así que vaya por todas partes y que no hay problema, sino de una manera extremadamente ordenada. El saber pensar es poner sistema, el poner orden, es el generar, como decía antes, líneas, planos, geometría, el saber ver la matemática de los aspectos, y esta generación de límites es restrictiva. El nivel mental limita, restringe y pone unas determinadas fronteras, por lo cual pertenece a todos los rasgos de esta columna de aquí. La columna de en medio es la columna de equilibrio, que trabaja con los dos aspectos, el aspecto restrictivo y el aspecto expansivo, la columna que va desde Keter hasta Yesod. Entonces, volviendo a la esfera de Jod, la esfera de Jod es extremadamente limitadora. Este límite de la esfera de Jod, si es pobre, si el Jod es pobre en un individuo, o si Jod está mal orientado o está desequilibrado, esa capacidad de la mente, de las características intelectuales de Jod, se convierte en un defecto, se convierte en un límite que impide una buena expresión de la conciencia, porque entonces se puede llegar a convertir en aspectos demasiado restrictivos, como son fijeza de pensamiento y pensamientos obsesivos, puntos de vista también fijos o cristalizados, o bien obsoletos, que no se expanden, han quedado demasiado atrapados en las propias características de la esfera de Jod. La esfera de Jod tiene que desenvolverse a través de sus rasgos de visión mental. Visión mental es el emperador, es la capacidad de pensar y de razonar de una manera muy inteligente. El nivel de Jod se expande por la visualización, la imaginación creadora, que está relacionada con la letra Dalet, que es la clave 3 del tarot. Así que entre la imaginación, la visión mental, la esfera de Jod se expande y es capaz, por medio de la acción de la Bau, de adquirir esplendor. Pero en sus etapas inmaduras hay fijeza de pensamiento. El individuo aprende a pensar de una manera y cree que esa es la última y la más perfecta manera de expresar su pensamiento. Y cuando ya ha aprendido una cosa, esa cosa puede ser demasiado restrictiva. Y es la propia característica de la esfera, como si dijéramos, si no se sabe utilizar la fuerza de la esfera de Jod, el individuo puede quedar cristalizado en su manera de pensar.
como esos ancianos que piensan de una manera y no hay manera de hacerles ver de otra manera. Había un señor no hace mucho que decía que el cine, como se iba al cine antes, eso era la verdadera manera de ver cine, que tú entrabas en el cine y entrabas en un palacio y habían unas escaleras con unos cortinajes a derecha, a izquierda, y te arreglabas para ir al cine. Ese día ibas al cine y cuando entrabas se apagaban las luces, un silencio, se descorrían las cortinas, empezaba la película y esa era la película. Y el saber apreciar estos valores está bien, no, pero el quedarse fijo en estos y decir que nada más vale, que todo lo demás no existe y que es erróneo y que la humanidad con todo esto de la televisión y de no sé qué y no sabía ni decir internet o interna, pues todo esto es horrible, pues es haberse quedado fijado en una estructura y no haber sabido pensar desarrollando esa capacidad. Sin embargo, ese rasgo es un rasgo propio de la característica de Hod, forma parte de su naturaleza. De la misma manera que cuando veamos Netzá es todo lo contrario. Netzá es expansivo, así que los rasgos que veremos aquí, cuando estudiamos esta esfera, serán todo lo contrario. En cambio aquí pueden llegar a ser muy restrictivos. Y esto es muy importante para nosotros porque hemos de saber observar que nuestra manera de pensar, formada en el nivel de Hod, es un límite que debemos saber romper constantemente, que debemos saber ampliar, que debemos saber modificar y que hay que estar siempre abierto a modificar la energía de Saturno que desciende por este lado del árbol y hacer que nuestros límites cada vez sean más amplios, estar como si dijéramos, como se dice normalmente, abierto de mente, ese de mente separado, abierto mentalmente, tener las ventanas abiertas, tener las puertas abiertas con una capacidad discriminadora de saber ver lo que es cierto y lo que es falso, pero ir con cuidado con la propia característica de aquí, de Hod. Hod, si se deja actuar solo, por decirlo de esta manera, entonces se convierte en muy crítico, establece como si dijéramos, unos giros sobre su propia naturaleza y todo lo que no es como él piensa está mal y critica, y al criticar, pues ya lo estudiaremos esto de la crítica, al criticar se vuelve un Hod oscuro y se encierra, es como si sus ventanas se encerraran y sus puertas se bloquearan y no le entra luz. El individuo que critica mucho es un individuo pobre, mentalmente pobre, y empobrece toda su vida. Pero vuelvo a decirlo, insistiendo en ello, es la sustancia, la propia sustancia mental, que tiende hacia esas características si nosotros no las sabemos conducir adecuadamente. Si bien cuando se conduce adecuadamente, esta sustancia mental es capaz de dar una expresión de esplendor.